Listo. Ahí. Bueno, aparece que se está grabando y ya se está compartiendo, ¿verdad? Ya ven la presentación. Sí, profe. Genial. Entonces, hoy vamos a hablar de cascadas enzimáticas, ¿sí? ¿Cómo puede agrandarse básicamente una señal hasta obtener miles y miles de enzimas a partir de una, básicamente es lo que nosotros vamos a hacer? O sea, yo voy a activar solamente una enzima y esa enzima se va a encargar de activar el resto. A eso nosotros le llamamos cascada enzimática, ¿sí? Y también vamos a hablar del concepto de isoenzimas. Entonces, la cascada de activación enzimática son conjuntos de enzimas que se activan en secuencia a partir de la activación inicial de una de ellas. Es como una reacción en cadena. Una vez que inicia ya no para. Y esa única enzima que esté activa no va a parar hasta activar a todas, ¿sí? Tenemos tipos de cascada enzimática otra vez. Tenemos la cascada de activación por proteólisis y tengo la cascada por modificación covalente de enzimas, que es reversible, ¿sí? Tengo entonces por modificación covalente y tengo por proteólisis, que es irreversible, ¿sí? Atender, se les va a preguntar cuál es irreversible, cuál es reversible. Tenemos que saber la diferencia. Recuerden ustedes que proteólisis es ruptura de una proteína. Y si yo rompo el enlace en una proteína, después, si ya no tengo más el molde de ADN que originó esa proteína, ya no tengo forma de volver a unir de forma correcta, ¿sí? En cambio, la modificación covalente, vamos a ver que son varias, pero las que más se les tiene que quedar va a ser fosforilar, desfosforilar, o sea, ponerle fosfato y sacarle fosfato. Y eso puede justamente ponerle y sacarle. Entonces puede ser reversible por ende. ¿Está bien? Bueno, los sustratos componentes de una cascada tienen concentraciones crecientes, ¿sí? En una cascada, cada vez más de una sustancia modificada voy a encontrar, que es la enzima que está trabajando. Y que aumentan a cada etapa por un factor de 10 aproximadamente. Atender justo eso es importante. Yo tengo que saber por factor de cuándo, porque nos van a insistir bastante por eso, ¿sí? O sea que es como que yo voy a decir, una enzima tiene la capacidad de modificar a otras 10 enzimas. Y ahora yo voy a tener 10 enzimas y cada una va a activar a otras 10. Entonces va a ir aumentando por un factor de 10 cada vez. O sea, 1, 10, 100, 1000, 10.000. Así va a ir aumentando lo que sería lo que llamamos nosotros cascada, ¿sí? Cada enzima activa, que va a ser una proteasa, o sea que degrada proteína otra vez, ¿verdad? Pero no del todo, hace proteólisis en todo caso, puede transformar 10 moléculas de sustrato que van a ser simógenos. Y justamente habíamos hablado que simógeno vendría a ser una proteína larga que tiene una secuencia de aminoácidos que le deja inactiva. Y que cuando yo le saque esa secuencia de aminoácidos que molesta, ese extra, se va a activar. Y eso es a cargo de una proteasa. La proteasa es lo que va a cortar el enlace peptídico y va a sacar esos aminoácidos extra. Entonces la proteasa activa el simógeno y lo convierte en enzima, ¿sí? Bueno, entonces, dijimos, dos tipos de cascada. Uno que es de activación irreversible, que son de los simógenos por proteólisis a cargo de proteasas. Recuerden que la proteasa es la enzima que hace proteólisis y que la proteólisis es la ruptura del enlace peptídico más o menos, la ruptura de una proteína. Y que cuando haga proteólisis el simógeno se va a convertir en enzima, ¿sí?
La cascada de activación de proteasas pancreáticas es un ejemplo, cascada de coagulación sanguínea, cascada de activación de factores del complemento, de los cuales dos de estos por ahí lo que vamos a ver nosotros. ¿Sí? Creo que la proteasa pancreática figura así tal cual y el de la coagulación. Pero el del factor de complemento no vamos a mencionar así, a describir completamente la cascada. Eso es algo que van a ver en inmunología después. Cascadas por modificación covalente, que es reversible de enzimas, y esa es la que le mencioné. Va a haber muchos tipos de modificación covalente que yo pueda hacer, pero la más importante por ser la más abundante es poner fosfato, sacar fosfato. Y ustedes saben de repente ya que las enzimas que ponen fosfato se llaman quinasas y las enzimas que sacan el fosfato se va a llamar fosfatasa. Entonces, esa cascada por modificación covalente, toda vez que yo diga modificación covalente, a usted le tiene que venir a la mente quinasas y fosfatasas, ¿sí? Y es así como nosotros vamos a regular la degradación del glucógeno. El glucógeno es un polímero de glucosa de reserva que lo guardamos en el hígado, mayor parte útil para nosotros, y también se guarda en el músculo, pero ahí el músculo egoísta solamente lo guarda para él. Después tenemos la cascada de regulación de síntesis de colesterol, también depende de ello. Hay una enzima en particular que llamamos fosforilar desfosforilar, y con eso podemos hacer que se sintetice más rápido o más lento el colesterol. Todos ellos van a ofrecer una alta capacidad de amplificación. Amplificar es porque es una cascada. Una enzima puede activar otras 10 enzimas y permiten regular finamente los procesos que forman parte. Bien, y ahí está lo que estábamos hablando de la cascada enzimática. Esta es la enzima que vamos a llamar proteasa, ¿sí? Y este es el primer simógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta enzima va a activar al simógeno, ¿sí? Y ahí yo voy a tener 10 simógenos activos. Ya no van a ser más simógenos, entonces lo voy a llamar enzima. Porque si está activo ya es una enzima. Y miren, una enzima, una proteasa activó 10. Esas 10 van a activar cada una, 10 cada una otra vez. Entonces voy a tener 100 ya. Después de tener 100 cada una va a activar 10 más cada una, entonces 1000. Y a medida que vaya pasando el tiempo va a ir corriendo y aumentando la cantidad de enzimas que va a estar activa. A eso es lo que nosotros le llamamos cascada. ¿Se entiende bien esto? Sí, no, hola. Bien. Y ahí empezamos por la cascada digestiva, ¿sí? Esta consiste en la activación en secuencia y de autocatálisis de las proteasas pancreáticas. Esa es la primera que le dije que iba a mover el del páncreas. Al llegar al duodeno, ustedes manejan mucho más que yo ahora mismo anatomía, así que recuerden, el páncreas es un órgano mixto, una glándula mixta. Tiene una porción endocrina y tiene una porción exocrina. La porción que es exocrina desemboca en el duodeno, en lo que llamamos nosotros ampolla de Vater, ¿verdad? Y es a través de ese conducto es lo que el páncreas libera todas las enzimas pancreáticas que son para la digestión en el duodeno, en su segunda porción, ¿sí? Esas enzimas que se generan en el páncreas están inactivas, o sea, son simógenos, porque si no, vamos a empezar la digestión dentro del páncreas y eso nos va a dar probablemente una pancreatitis. O sea que para protegerse, básicamente el cuerpo genera enzimas inactivas, que se activan solo en el lugar donde ellas puedan trabajar. Entonces, el páncreas, a través del conducto pancreático principal, va a desembocar en la segunda porción del duodeno, lo que llamamos ampolla de Vater, y ahí va a liberar las enzimas pancreáticas.
que están inactivas y al entrar al duodeno se activan. ¿Por qué? Porque al entrar al duodeno están en el ambiente donde ellas sí pueden trabajar y se activan las proteasas. Entonces, la activación se da por proteólisis parcial, o sea que esto es un proceso irreversible. Una vez que yo le active eso, ya no se puede retroceder. Las proteasas digestivas poseen sitio de unión al sustrato, dice. Por ejemplo, estas son las enzimas pancreáticas que se van a liberar a través de esos conductos. Tripsina, quimiotripsina, elastasa, que en realidad debería de ser como tripsinógeno, porque es la forma activa, inactiva, quimiotripsinógeno, y vieron que es demasiado difícil o feo va a quedar elastasógeno o algo así, ¿verdad? Entonces cuando algo suena cacofónico, como diría la profe Carol, nosotros le ponemos un pro delante y ella se tiene que entender que también es un simógeno. O sea que la terminación ógeno o ponerle pro delante del nombre de la enzima significa que es una enzima inactiva, es un simógeno. Entonces la elastasa es proelastasa, su forma inactiva, ¿sí? Y cada una de estas enzimas tiene algún aminoácido que tienen que reconocer para hacer de proteasa. Por ejemplo, la tripsina reconoce lisina y arginina. La quimiotripsina reconoce aminoácidos neutros y voluminosos. Y la elastasa solamente reconoce glicina. Eso es pregunta de examen. Bien. ¿Quiénes son las enzimas pancreáticas? ¿Y cuáles son los aminoácidos que reconocen? Suele aparecer en el examen. Es autolimitante y es irreversible. Esto nosotros ya dijimos, ya que es irreversible, ya dijimos porque era una proteólisis y después yo no voy a poder más unir si no tengo más mi molde de ADN. Y autolimitante porque solita se va a regular para terminar esta cascada una vez que deje de llegar alimento al duodeno, ¿sí? Porque el estímulo para yo poder liberar todas estas enzimas en el duodeno es que llegue comida ahí. Entonces, cuando la comida ya pasó todo, ya dejé de comer, ya pasó a la siguiente porción en el yeyuno, ¿verdad? Entonces ahí termina esta cascada básicamente, ¿sí? Entonces es autolimitante por ende. Y aquí tenemos cómo sería la cascada de lo que es la digestión. La primera es la activación del tripsinógeno. Y como ven, tripsinógeno se va a convertir en tripsina, ¿sí? Le saco ógeno porque le saco el exceso de aminoácidos y se convierte en tripsina. Pero esta es una cascada de autocatálisis, la de la tripsina, ¿sí? O sea que el tripsinógeno se activa a sí mismo y es una enteropeptidasa. Entero porque es digestiva, peptidasa porque rompe enlace peptídico. Bueno, entonces el tripsinógeno se activa a sí mismo por unos mecanismos, ¿sí? Y una vez que se convierte en tripsina, que es la forma activa, la tripsina es la que ayuda a que la proelastasa se convierta en elastasa, a que el quimiotripsinógeno se convierta en quimiotripsina, a que la procarboxipeptidasa se convierta en carboxipeptidasa. O sea que la primera nomás lo que es autocatalítica, la conversión de tripsinógeno en tripsina. El resto, tripsina que está activa es la que ayuda a que vayan a la forma activa. Y la forma activa son todas estas formas que están más oscuritas. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Acá lo que hace es mostrarle cómo se ve la secuencia original, por ejemplo, del tripsinógeno, que es inactivo, y del quimiotripsinógeno, que también es inactivo. Siempre que tenga ógeno, simógeno, inactivo, ¿verdad? Pero eso tiene un aminoácido que estorban y que le están inactivando, dijimos, ¿verdad? Y una enteropeptidasa va a hacer que estos primeros aminoácidos, los 6 primeros en realidad,
se corten. A eso le llamamos proteólisis. Entonces me va a quedar desde el 7 al 245, o sea, originalmente tenía 245 aminoácidos, pero ahora se va a quedar con 239 nomás ya, por ahí. Entonces, cuando tenga 239, tenga menos aminoácidos, entonces ahí se va a convertir en tripsina, que es la forma activa. Entonces, perder cierta cantidad de aminoácidos, que en este caso es 6, le convierte en la forma activa. Y ahí esta tripsina favorece la conversión del tripsinógeno en tripsina, quimiotripsinógeno, perdón, en quimiotripsina. Y fíjense, este tiene 245 aminoácidos también, pero fíjense que nosotros le vamos a sacar este fragmento de 15 primero. Ahí me va a quedar el 16 al 245. Entonces, eso es quimiotripsina pi, le llamamos, ¿sí? Ya está semiactiva, pero hay todavía un pequeño fragmentito que molesta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Le corta al enlace o saca 3 aminoácidos más o menos que van del 146 al 149 y después vuelve a unir esas cadenas, ¿sí? Entonces ahí se forma la alfa-quimiotripsina, ¿sí? O sea que yo le saqué así un fragmento de 2 acá y acá unos 3 aminoácidos y uní las 3 cadenas. Y eso es la alfa-quimiotripsina, que es la forma finalmente activa y la que nos sirve para la digestión. Bien, entonces acá me muestra al costadito justamente como esa cadena A, B y C se van a unir y se une, por ejemplo, la cadena A con la cadena B a través del puente disulfuro que hay entre el aminoácido número 1 y número 122. Otro puente disulfuro se presenta entre el 48 y el 58, pero ahí no hay ninguna unión de cadenas, ¿sí? Acá está la ruptura de cadenas. Entonces, entre el 1 y el 122 lo que se unen. Después, las cadenas B y C quedan unidas a través de un puente disulfuro que hay entre el aminoácido 136 y el 201. Hay más puentes disulfuro, pero estos les resalta nomás que existen, pero no son para unir las cadenas. Esta unión de acá y esta unión de acá es lo que me interesa. Y eso se hace a través de esos dos puentes de hidrógeno, perdón, puentes de sulfuro más grandes, ¿sí? Entonces yo puedo unir las 3 cadenas hacia que hay puente de sulfuro. Y ahí se conserva. Había sido que al final perdió como 5 aminoácidos nomás la alfa-quimiotripsina. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿La tripsina entonces va a ser las dos cosas o no? La tripsina acá me muestra que es activada por lo que llamamos enteropeptidasa, que va a estar en la luz intestinal luego. Pero realmente hay libros que dicen que es autoactivación, o sea que ella misma se activa por cambios en el pH y toda esa cuestión, porque dentro del páncreas pues es diferente el pH que dentro del intestino, por ejemplo. Ya. Pero acá nos muestra que es una enteropeptidasa, después va a describir un poquitito más, ¿sí? Entonces, una vez que la tripsina se active, sea por una enteropeptidasa o sea por ella misma, ella activa al quimiotripsinógeno, ¿sí? ¿Está bien? Y hace los dos cortes, o sea, hace el Mm, corte y la unión otra vez. mm. El corte nomás hace la unión, es por el molde que existió en la proteína y los aminoácidos que debían de estar donde deben estar y el tipo de aminoácido. O sea, porque hay una cisteína en el número 1 y número 122, puede haber un puente disulfuro porque se puede plegar por eso. Y Mm, al plegarse se forman esos puentes disulfuro, porque van a estar más cercanos. Acá está todo extendido y medio difícil pensar en eso, ¿verdad? Pero recuerden que esto tiene que estar todo dobladito. Y al estar doblado, probablemente este aminoácido 1 va a estar más cerca del 122 y por eso se va a formar el puente disulfuro. ¿Está bien? sí, gracias, profe. Bueno. Bueno, y eso nomás lo que nos quiso hablar básicamente.
de ese. Voy a fijarme después en el folleto exactamente si decía autoactivación o si dice enteropeptidasa. Porque que yo recuerde, en nuestro libro y la clase en sí, el profe Ferro siempre decía que era una autoactivación, ¿sí? Pero como ahí aparece enteropeptidasa, voy a sacarles de la duda después. En fin, a la siguiente cascada, que también era irreversible, que era por proteólisis de la cascada de la coagulación. Y para eso tenemos que hablar de lo que es la hemostasia. La hemostasia es un proceso fisiológico que ocurre básicamente para que uno, al cortarse o al generar una solución de continuidad en la piel, ¿verdad?, no se muera desangrado. La hemostasia lo que hace es intentar parchear que no salga toda nuestra sangre afuera, básicamente. Entonces, es un conjunto de mecanismos para detener una hemorragia. O sea, yo me corté, empiezo a sangrar, pero luego de cierto tiempo, si yo le dejo nomás hacer eso, se supone que empieza a coagular la sangre, a endurecerse y a formar como un tapón y deja de sangrar. Ese fenómeno es la hemostasia. Y tenemos que mantener entonces la sangre líquida dentro de los vasos. O sea, hemostasia es para no sangrar y para mantener esa sangre líquida dentro del vaso sanguíneo. En los vertebrados, o sea, nosotros, implica dos procesos. Una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria otra vez. La hemostasia primaria involucra las células subendoteliales de los vasos. En esto, ustedes dan que los vasos sanguíneos tienen sus conformaciones o sus capas, ¿verdad? Y esas capas, por ejemplo, la última, la que está en contacto directo con la sangre, se llama subendotelio. Y ahí hay células bien aplastaditas, ¿sí? Entonces, esa hemostasia primaria le va a involucrar a esas células y también a las plaquetas, ¿sí? Y la hemostasia secundaria es la cascada de coagulación en sí, que es lo que ahora nos va a llamar la atención. Todo este proceso que ven aquí es buenísimo si se pueden aprender ya ahora. Acá lo que yo les voy a exigir que sí o sí sepan es la cascada de coagulación, porque eso preguntan en el examen. Pero es algo que si pueden retener les conviene porque en fisio van a volver a ver. Si se acuerdan ya de este, le va a ser mucho más fácil. Entonces, cascada de coagulación es lo que nos importa a nosotros, porque ahí es lo que está el proceso enzimático, eso es lo que es netamente bioquímico. Entonces, es un proceso iniciado por una lesión en la pared vascular. O sea que mi arteria, por ejemplo, yo voy a cortar y ahí se va a ver una lesión que desencadena la activación secuencial de una serie de precursores inactivos, ¿verdad? Llamamos simógeno a eso. A sus formas activas, que son serinproteasas. Por eso es lo que yo les insistí. La otra vez, vamos a ver muchísimas serinproteasas. Acá en la cascada de coagulación todas son básicamente serinproteasas. En todo caso, casi todas, ¿sí? Y culmina en la transformación del fibrinógeno o genoyegmara en fibrina, inactivo, activo, ¿sí?, que polimeriza formando una red que da origen al coágulo sanguíneo. La fibrina le van a ver luego que se le dibuja como una red blanquita que rodea todas las plaquetas, glóbulos rojos acumulados en el coágulo. Una vez reparada la lesión, el coágulo de fibrina tiene que volver a romperse. O sea, una vez que la piel ya se cerró, está cicatrizando, ya no hay más riesgo de sangrado. Entonces ese coágulo que se formó para detener la hemorragia se tiene que volver a romper, porque si no, puede ir creciendo de tamaño, ¿sí? Entonces la mayoría de los componentes de este sistema, que son los factores de coagulación, son proteínas de síntesis hepática. Por eso cuando hay alguna enfermedad hepática, ¿sí?,
lo primero que se puede ver afectado es la cascada de la coagulación, porque el hígado es el que genera las sustancias, las proteínas que se utilizan en la coagulación y les vierte el plasma en su forma inactiva. O sea, el hígado le suelta como simógenos. Y una vez que se va a activar el proceso de hemostasia, ahí recién ellos se van a activar. Entonces, ¿cuáles son esos factores de coagulación? Y como son tantos los factores de la coagulación, y sus nombres de repente fueron por los científicos que estuvieron estudiando, ¿verdad? Los médicos que estuvieron estudiando. Y de repente tienen nombres como Agemam y demás. Entonces, es más fácil recordarles por numeraciones. Entonces, vamos a ver que son factor 2, que se llama protrombina, factor 7, 9, 10, 11 y 12. Esas de la coagulación son simógenos y son específicamente serimproteasas. Esto es pregunta de examen. ¿Cuál de los componentes de la coagulación son serimproteasas? Porque esto conecta la clase que dimos anteriormente con esta. Entonces, serimproteasas son, ¿sí? 2, 7, 9, 10, 11, 12, ¿sí? El 2 le conocemos más por su nombre, que es protrombina, ¿sí? Entonces ese es un simógeno y nada, porque lleva pro delante, ¿sí? La activación de factores de coagulación es una vía autocatalítica en cascada también, ¿sí? Entonces hay autocatálisis también acá, donde cada factor, que es el simógeno, al activarse se convierte en una serimproteasa que es activa y que activa al siguiente por proteólisis. O sea, uno activa al siguiente, ¿sí? Esto produce una gran amplificación del proceso y ofrece varias posibilidades para poder regular. Lo que ya dijimos, amplificar porque una enzima puede modificar otras 10 y así. Entonces me muestra, este es el monstruo que se conoce como cascada de coagulación, pero que probablemente le van a tomar el gusto de aprender porque la profe de fisio que explica esto es muy buena. En fin, fíjense, estos son los factores y miren, está 12, 12 activado, 11, 11 activado, 9, 9 activado, 10, 10 activado. El 10 hace que la protrombina se convierta en trombina, o sea, 2 en 2 activado, ¿verdad? Y la trombina básicamente hace que el 13, ¿sí?, que está acá, se active, y el 13 hace que la fibrina se entrecruce. La trombina, aparte de activar el 13, le activa el fibrinógeno que se convierte en fibra, que son, vamos a decirle, como hilitos, y esos hilitos al entrecruzarse, ahí se forma la red. Y una red que lo que va a atrapar va a ser los glóbulos rojos, las plaquetas, eso que están todo acumulados ahí para intentar detener la hemorragia. Bien, aquí les va mostrando, ¿sí?, en azulcito, lo que vendrían a ser los cofactores. Recuerden que los cofactores son ayudantes de las enzimas, ¿sí? Y les va citando así, por ejemplo, que el 11 necesita calcio, el 9 también, el 10 también, y así, ¿está bien? Entonces, estos que están en azul, todos son cofactores. Y todo lo que está naranjadito aquí son serimproteasas, ¿sí? Que sí o sí se les pregunta en el examen cuáles son las serimproteasas. Ese que era HMBWK es uno de esos que tienen así nombres raritos, como les dije. Entonces, difícil de aprenderse el nombre en sí. Pero no es necesario, ¿sí? El HMBWK, entonces, es un cofactor también. ¿Y qué más tenemos? Este PL, por ejemplo, fosfolípido. O este que dice FT, es parte de una vía que es un poquito más cortita para llegar a lo mismo. Vieron que el camino que yo recorrí acá es este, larguito es, ¿verdad?
A eso se le llama vía intrínseca, ¿sí? En cambio, yo tengo otra opción, puedo hacer más corto mi camino si es que empiezo con el factor 7. El 7 inactivo se activa. Esta es la vía que llamamos del factor tisular, que significa FT, ¿verdad? Hay una lesión vascular, el factor tisular se libera y eso hace que 7 pase a 7 activado. 7 activado le activa al 10 y el 10 sigue la misma cascada hasta abajo. Entonces, por eso, a partir de este 10, que es donde llegan ambos, ¿sí? Se le llama vía común. Y este que era cortito es la vía extrínseca. ¿Está bien? Entonces, vía intrínseca, re larga. Vía extrínseca, cortita. Vía común es a partir del 10 porque los dos confluyen ahí. Y después tenemos algunos otros que actúan como ayudantes, también son cofactores, lo que son el 8 o el 5 y demás. Bien. ¿Qué más nos cuenta de esto? Acá nos habla de la protrombina. Algo antes, ¿verdad? Esto en secuencia deberían de saber el orden en el que se van activando. La vía que es más larga es la intrínseca y yo tengo que saber que primero es 12, luego 11, luego es 9, 10, protrombina, fibrina, 13 y fibrina entrecruzada. Así en ese mismo orden debería de aprenderme. Y la vía extrínseca es 7, activa 10, 10 protrombina, protrombina fibrinógena en fibrina, 13 en 13 activado y eso fibrina entrecruzada. ¿Está bien? Les van a preguntar el orden, le van a preguntar cuáles son serinproteasas, cuáles son componentes de la vía intrínseca y cuáles son componentes de la vía extrínseca. Probablemente eso es lo que le pregunte, ¿sí? Acá me muestra la molécula de protrombina. Recuerden que si lleva pro delante es porque es inactivo, es un simógeno. Entonces, tengo lo siguiente. Del 1 al 582 tenemos acá, ¿sí? Y solamente a partir de acá, que es más o menos a partir del aminoácido 275 hasta el 582 es la trombina activa. Entonces yo tendría que sacarle todo esto. Entonces, este es liberado durante la activación. Yo corto acá y libero todo esto, desecho todo esto y ahí se queda mi trombina, que es la forma activa. La estructura de la protrombina que muestra los dos enlaces peptídicos que corta el factor 10, porque nosotros veíamos acá que el factor 10 es que hace que protrombina pase a trombina, ¿sí? Para formar la trombina. Entonces, el péptido N-terminal, el extremo N-terminal, es liberado de este proceso de activación. Hasta esa macanango le pueden preguntar cuál es el extremo que se le arranca a la trombina. Por eso se tomó el tiempo de decirles esto, ¿sí? Ese es liberado en este proceso de activación, mientras que los péptidos A y B permanecen unidos por un puente disulfuro. Porque me dice que acá también es un sitio de corte, o sea que yo también voy a separar el aminoácido 323 del 324. ¿Y cómo voy a hacer que esto permanezca igual unido la cadena A pequeñita con la cadena B a través de un puente disulfuro? Ahí se ve, ni siquiera hace falta recordar quiénes son los aminoácidos que están ahí involucrados. Pero es un puente disulfuro lo que deja unidas las cadenas A y B en la trombina. Bien, y aquí está la trombina ya toda plegada a este, hecho un arbustito, ¿verdad? Entonces esta estructura nativa de la trombina, que es una serinproteasa, todas las que son serinproteasas están en anaranjadito, le dije, ¿sí? Que se adquiere luego la pérdida del péptido N-terminal de 274 residuos, ¿vieron? Esto es lo que yo le saco. Entonces, por el factor 10, la misma llevará a cabo la proteólisis del fibrinógeno que se va a convertir en fibrina. O sea, vuelve a repetir la misma cosa que ya dijimos acá arriba nomás. Bien. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí?
Bien. Em, un segundito, por favor. Bueno, sigamos. Acá en casa hay una construcción, por eso lo que hay kilómetros, hay ruido cada rato y de repente me escriben a mí porque tienen que traer no sé qué cosa y bla, bla, bla. Bueno, X, Y, Z. Sigamos nosotros. Molécula del fibrinógeno. Aquí tenemos la estructura, ¿sí? De lo que va a activar la trombina, porque acá ya me dijo ya, la trombina activa al fibrinógeno y lo convierte en fibrina. Acá está la molécula de fibrinógeno, bien grandecita, ¿sí? Y tengo acá el fibrinopéptido A, fibrinopéptido B, sitios sensibles a proteasas, ¿verdad? Acá un anillo de disulfuro, otro anillo de disulfuro. Bueno, veamos qué nos sirve de todo esto. Bueno, y ahí terminó legalmente, ni siquiera resaltó nada de esto siquiera. No, no es que haya que saber cuánto aminoácido le voy a retirar ni nada de eso, cero estrés por el fibrinógeno. Solo saber que la trombina le activa el fibrinógeno, ¿verdad? Bien, ahora pasamos a lo que son las cascadas reversibles de lo que es el proceso enzimático. No es de la coagulación nomás. Ya terminó ya lo que era irreversible, que era digestivo y cascada de coagulación. Ahora, las cascadas reversibles, yo les dije lo que tenían que tener en mente, quinasa y fosfatasa. Porque si bien hay otros procesos que son covalentes, que también sirven para hacer modificaciones en las enzimas, estos son los más abundantes, ¿sí? Entonces, son cascadas enzimáticas mediadas por fosforilación a cargo de la quinasa y desfosforilación a cargo de la fosfatasa. La modificación está medida por proteínas. Entonces, proteína quinasa y proteína fosfatasa. Que bien resaltadito, la quinasa hace fosforilación, fosfatasa hace desfosforilación. Bien. Entonces, son las más frecuentes como proceso reversible y reguladores del metabolismo, ¿sí? Entonces, tenemos que estas van a ser reversibles porque vienen de a par, una que pone el fosfato y otra que saca el fosfato, ¿sí? Y van a regular el metabolismo porque muchas veces fosforilar activa o acelera proceso y muchas veces también pueden lentecerlo. Entonces, eso es lo que le llama regular, ¿sí? Cada enzima responde particularmente a estas modificaciones, o sea, particularmente porque la fosforilación puede activar o puede inhibir. Ya va a depender de cuál sea el proceso. Eso vamos a ir analizando y eso es lo que le va a dar ganancia todo el año. Saber si fosforilar activado o inhibía. Bien, y acá nada más me muestra una cascada en donde hay fosforilación, que más adelante tenemos que hablar luego porque esta es una cascada súper importante para activar la glucogenólisis, por ejemplo. Entonces, fíjense, llega la epinefrina. La epinefrina es la adrenalina, ¿sí? La misma cosa es. Entonces, la adrenalina llega a un receptor que es acoplado a proteína G, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Esa proteína G hace que el ATP se convierta en AMP cíclico a través de una adenilato ciclasa, se llama esta, ¿sí? La adenilato ciclasa es el efector en este caso. Acá yo tengo mensaje, receptor, ¿verdad? Tengo efector. Bueno, el efector hace que se produzca AMP cíclico. Vieron, cada una tenía X moléculas y ahora yo de repente tengo 20, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ese AMP cíclico es un regulador alostérico para la proteína quinasa. O sea, activa por unirse a la proteína quinasa.
proteína quinasa A se activa por 10 moléculas. Entonces, esa proteína quinasa va a fosforilar, porque quinasa dice en su nombre, ¿verdad? Va a fosforilar entonces a la fosforilasa B. Y ahí yo tengo 100 moléculas. Y la fosforilasa B también es una quinasa, entonces también va a fosforilar la siguiente enzima, que es glucógeno fosforilasa. Entonces, glucógeno fosforilasa se activa y ahí la fosforilasa que hace rompe con fosfato. Rompe el enlace del glucógeno y le separa en glucosa 1-fosfato. Y esa glucosa 1-fosfato a través de muchos pasos se va a convertir en glucosa y va a salir de la célula, que específicamente esto ocurre en el hepatocito cuando yo no estoy comiendo. Pasa durante el ayuno. ¿Por qué? Porque en el ayuno yo no estoy teniendo una fuente de glucosa para la sangre que sea externa. Ahí tiene que abastecerse a partir de las reservas. Y el hepatocito es el que tiene la reserva para regular los niveles de glucosa en la sangre. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vamos a ver, mira, las quinasas fueron activando a otras quinasas para ir activando un proceso que desembocó finalmente en la liberación de la glucosa. ¿Sí? Entonces le mostró por ende eso. Aquí, estas quinasas particularmente activaron, pero no siempre activan. Así que tengan en cuenta eso. No es que yo me puedo casar con decir quinasa siempre activa. Jamás. Bien. Y ahí terminó. Esa es la parte que teníamos que saber de cascada de enzimas. ¿Todo bien con eso? ¿Tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Bien. Vamos al concepto de isoenzimas, dice. Ustedes saben por castellano que iso significa igual, ¿verdad? Enzimas iguales. ¿En qué sentido? Que son enzimas que van a catalizar la misma reacción, o sea, van a hacer la misma reacción. Por ejemplo, glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, que es el primer paso de la glucólisis. Se puede catalizar por dos enzimas. Una se llama hexoquinasa, que le conocen seguro, y la otra se llama glucoquinasa. Como las dos tienen la capacidad de convertir glucosa en glucosa 6-fosfato, son isoenzimas. Ahora, ¿en qué se van a diferenciar? Dice. Son formas moleculares múltiples de una enzima que difieren en una o más propiedades y que catalizan la misma reacción. Yo sí o sí tengo que saber ese concepto. ¿Sí? A veces conceptualmente y eso preguntan. ¿Qué pueden preguntar entre todos los conceptos? Y su enzima pueden preguntar. En general presentan ciertas diferencias en su estructura química. Obviamente, si una se llama hexoquinasa y la otra se llama glucoquinasa, probablemente tengan alguna diferencia en su estructura. ¿Sí? Permiten adaptar una misma reacción a diferentes localizaciones anatómicas o compartimientos subcelulares, a diferentes periodos del desarrollo o a condiciones metabólicas cambiantes. O sea, ahí me dijo todos los tipos de isoenzimas que voy a tener, ¿sí? Que vamos a clasificar enseguida. Pero básicamente, para que tengan en cuenta, vieron que dijo diferentes localizaciones anatómicas. Ese es el ejemplo que yo les di. La hexoquinasa está en casi todos los tejidos, pero la glucoquinasa solo y únicamente está en páncreas e hígado. Entonces, la localización anatómica es lo que es diferente. La reacción que hacen es la misma, pero en lugares o en órganos diferentes, ¿sí? Entonces, veamos. Tipos entonces de isoenzima. De acuerdo a eso que mencionamos acá es. Uno es isoformas presentes en órganos o tejidos diferentes en el mismo compartimiento subcelular, ¿sí? Por ejemplo, son órganos diferentes, pero los dos actúan en el citosol, ¿sí? Uno es páncreas, el otro es eritrocito, pero ambos en el citosol. Y ahí yo voy a tener formas homoligoméricas, formas heterooligoméricas, que vamos a ir mirando. El 2 isoformas presentes en localización subcelular diferente. Por ejemplo, uno puede estar actuando en la mitocondria y el otro el citosol, pero están dentro del mismo tejido u órgano, ¿sí? 3
isoformas presentes en el mismo órgano, pero que se expresan en diferentes etapas del desarrollo. Por ejemplo, hay enzimas que solamente se generan durante la infancia y hay enzimas que solo se generan durante el periodo fetal y hay enzimas que solo se generan durante el periodo adulto. Entonces, esas son las etapas del desarrollo, pero puede ser en el mismo órgano y van a tener características diferentes de esa enzima. Entonces, son isoformas también. Y después están las isoformas que difieren en su modo de expresión, porque sabemos que hay enzimas que todo el tiempo o constantemente se están generando constitutivas. Y hay enzimas que solo cuando se necesita se generan, entonces esas son las inducibles. Bien, entonces esas 4 variedades tenemos que ver. Tipo 1. Isoformas presentes en órganos diferentes, pero en el mismo compartimiento subcelular. Y teníamos 2 variedades. Acá tenemos la forma oligomérica, cuyas subunidades son codificadas por el mismo gen. Que sea homo significa viene del mismo gen, ¿sí? Entonces ahí tenemos el ejemplo que yo ya les mencioné, que es el de la exoquinasa. Quinasa, fosforila. ¿Qué es fosforila? Exosas. Específicamente, ¿cuál exosa? La glucosa que se convierte en glucosa 6-fosfato, el que me muestra acá. Eso hace la exoquinasa. Este es un homodímero, o sea, tiene 2 cadenas, por eso dímero, pero los dos vienen del mismo gen. Y tengo isoenzimas de la neurona, del eritrocito, del músculo, que son órganos diferentes, ¿verdad? Con una Km, que es una constante de Michaelis que me habla de la afinidad, que vale 0,1 para la glucosa. En cambio, tengo la glucoquinasa del hígado, que tiene una Km de 10 para la glucosa. O sea que, aparte de que están en órganos diferentes, ¿sí? También tienen una afinidad diferente, porque la constante de Michaelis nos va a servir para evaluar eso, la afinidad, ¿sí? Después vamos a ver cuál palo que nos conviene ahí. Entonces, tanto la exoquinasa como la glucoquinasa, las dos hacen esta misma reacción, glucosa, glucosa 6-fosfato. La diferencia es que exoquinasa está en neurona, eritrocito, músculo y glucoquinasa, por ejemplo, en el hígado. Entonces, en órganos diferentes, pero en el mismo compartimiento subcelular que sería el citosol para ambos. Otra variedad, la aldolasa, otra enzima de la glucólisis. Este es un homotetrámero. Al decir tetrámero, 4 cadenas, ¿sí? Pero vienen del mismo gen, que cataliza una reacción que es reversible, que convierte fructosa 1,6-bifosfato en dihidroxiacetona y en gliceraldehído. Esta presenta diferentes valores de lo que se llama velocidad máxima para la reacción en diferentes sentidos, ¿sí? Por ejemplo, tengo la aldolasa B4 que está en el hígado y tengo la aldolasa A4 que está en el músculo. Porque tipo 1 era compartimientos iguales, pero células diferentes, ¿verdad? Órganos diferentes. Hígado, músculo. Entonces, la aldolasa B4 tiene una velocidad máxima 10 veces mayor para la síntesis de la fructosa. O sea que la aldolasa B4 prefiere sintetizar, o sea, hacer en este sentido le gusta a B4. Hacer que la dihidroxiacetona y el gliceraldehído se unan y me formen fructosa. En cambio, la aldolasa A4, que es la muscular, esta diferencia es solo el doble. O sea que igual nomás también prefiere convertir en fructosa 1,6-bifosfato, pero esta diferencia es solamente el doble. O sea que 20 veces mayor lo que es. ¿Sí? O sea que su velocidad máxima es diferente. En la anterior, por ejemplo, la Km era diferente. ¿Qué más? La otra variedad acá sería hetero-oligoméricas. Hetero en este caso es porque viene de genes diferentes. O sea, sitios diferentes del ADN, ¿verdad? Entonces dicen, diferentes combinaciones de subunidades generan isoenzimas distintas. Por ejemplo, y tengo que saber los ejemplos aquí,
LDH y creatina quinasa. Entonces yo tengo que saber, ¿cuál era el ejemplo de forma oligomérica? Hexoquinasa con glucoquinasa y aldolasa B4 con aldolasa A4. Eso tengo que saber. ¿Y cuál es el ejemplo de heterooligomérica? Lactato deshidrogenasa, que es LDH, y CK, que es creatina quinasa. Y fíjense, aquí tenemos las isoenzimas de la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa cataliza esta reacción, piruvato-lactato o lactato en piruvato. Es un tetrámero, o sea, son 4 cadenas compuestas de 2 tipos de protómeros que son cardíacos, vamos a hacer con H de Herd y M de musculares, ¿sí? Estos pueden generar complejos, dice, y ahí me van a dar variedades. 4 cadenas, pueden ser toditas iguales, como me muestran acá en H4, LDH1. ¿Ese dónde está presente? En corazón, eritrocito, porque al fin y al cabo tipo 1 sigue siendo órganos diferentes. Uno, por ejemplo, en corazón, otro en eritrocito. Acá, este que tiene 3 cadenas Herd y una muscular, es la lactato deshidrogenasa 2, y esa solamente está en corazón. O tengo una que es miti-miti, 2 Herd, 2 musculares, esa es la lactato deshidrogenasa 3, y esa está en pulmones. Después tengo una que es 1 Herd y 3 musculares, esa es lactato deshidrogenasa 4 y está en riñones y páncreas. Y la que es solamente muscular y no tiene Herd, ¿verdad? Que es la lactato deshidrogenasa 5, está en hígado y en músculo. Entonces acá yo tengo variedades. ¿Y por qué dice que proviene de 2 genes? Y porque tiene 2 protómeros, uno cardíaco y otro muscular. Y eso vamos a ir combinando para obtener todas las variedades. Y cada variedad, cada isoenzima, 1, 2, 3, 4, 5, llámese, están en localizaciones diferentes. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí, no? Bien. Y creatina quinasa la misma cosa, pero creatina quinasa tiene 3 variedades nomás por suerte. Creatina quinasa es una enzima dimérica. 2 cadenas tiene. Una que es muscular representada por M y otra que es cerebral representada por B de Brian, ¿verdad? Entonces tengo creatina quinasa MM, creatina quinasa BB y creatina quinasa MB. Entonces tengo CKMM, CKBB y CKMB. Y cada una de esas variantes o cada una de esas isoenzimas están en órganos diferentes. Por ejemplo, MM, muscular, BB, cerebral, y MB, que es la combinación, es cardíaca. Entonces, probablemente vamos a hablar en algún momento en el laboratorio del perfil cardíaco y ahí vamos a ver para qué es lo que nos sirve la CKMB, que es súper importante. ¿Y qué hacen todas estas creatinas quinasas? Y todas hacen la misma reacción. Convierten creatina en creatina fosfato. Pero ¿qué pasa? La diferencia es que uno hace en músculo, otro hace en cerebro, otro hace en corazón, ¿sí? Entonces la isoenzima MB es un marcador precoz de infarto de miocardio. O sea, ella tiene una premisa de que CKMB acá es la que más nos importa porque esa puede determinarnos si hay un infarto, ¿sí? Un nivel muy elevado es de mal pronóstico. Un nivel muy elevado de esta significa que muchas células cardíacas están muriendo, ¿sí? Y la muerte de las células cardíacas es el infarto. Como las diferencias entre isoenzimas, lactato deshidrogenasa y creatina quinasa se deben a la estructura primaria, estas pueden separarse por electroforesis, ya que sus cadenas no van a ser iguales, sus pesos no van a ser iguales, sus cargas no van a ser iguales. Yo puedo usar una electroforesis para separarlas. Entonces me dice, ejemplo de electroforesis de creatina quinasa. Miren, los polos de los cátodos y ánodos, ¿verdad? Este es el ánodo porque atrae aniones y este es el cátodo porque atrae cationes, ¿verdad? En el ánodo se acerca más MM, en el medio MB y la que más se aleja es BP. Entonces dice, la creatina quinasa se presenta en forma de 3 isoenzimas específicas, MM, MB y BB, que ya dijimos ya dónde están.
Las isoenzimas se distinguen electroforéticamente por método inmunológico, o sea, hago una corrida electroforética, cadenas diferentes, van a dar cargas diferentes, eso va a hacer que la electroforesis se pinten en lugares diferentes. Bien, tipo 2. Estas son isoformas presentes en compartimientos subcelulares diferentes. Por ejemplo, uno mitocondria y el otro citosol, pero están en el mismo órgano. Por ejemplo, ambos en el hígado, ¿sí? Entonces dice, tengo formas monoméricas codificadas por genes separados. Bien, una sola cadena, pero que se codificó por genes separados. Por ejemplo, aquí tenemos las famosas transaminasas. ASAT es lo mismo que AST, ¿sí? Significa aspartato aminotransferasa, ¿sí? Y esto significa lo mismo que GOT, o sea, son la misma enzima. GOT significa transaminasa glutámico oxalacética, pero son la misma enzima. ¿Qué hace esta enzima AST o GOT? Convierte aspartato en glutamato y alfa-cetoglutarato en oxalacetato, ¿sí? Hace una transaminación, muda nitrógeno de un compuesto a otro, porque una transaminasa transfiere amino, o ahí dice lo aminotransferasa. Y siempre la transferencia del amino es del aminoácido al cetoácido. Yo le saco nitrógeno al aminoácido y se lo doy al cetoácido. ¿Y qué pasa? Yo tengo esta enzima en el citosol y también la tengo en la mitocondria. ¿En qué órgano? Y esto en el hígado, por ejemplo. Entonces, tengo dos enzimas que hacen la misma reacción, pero que están en lugares diferentes de la misma célula, y eso también es isoenzima. Si uno está en el citosol y el otro en la mitocondria, isoenzimas. Tipo 3. Sépanse que los ejemplos de las isoenzimas no. Por categoría. Tipo 1 ya vimos ya cuáles eran. Tipo 2, acá acabamos de ver AST. Y ahora tipo 3. Isoformas diferentes presentes en el mismo órgano, pero que se expresan en diferentes etapas del desarrollo que dijimos. Dice, estas pueden deber sus diferencias a modificaciones post-traduccionales, ¿sí? En esta etapa embrionaria, el músculo esquelético expresa enolasa embrionaria que es del tipo hepático, LDH-H4, dice. En cambio, en la etapa adulta se expresa enolasa de tipo muscular. Entonces, el embrión tiene enolasa tipo hepático. Todo es H4. Y en la edad adulta, todo es enolasa tipo muscular, o sea que es M4. Bien, entonces, esa es la diferencia. En el embrión es un tipo de enolasa y en el adulto es otro tipo de enolasa. ¿Y qué es lo que le diferencia? Y que uno es embrión y el otro adulto. Esa es la diferencia. La etapa, el ciclo de la vida es diferente. Eso es tipo 3. Pero las dos van a hacer la misma reacción. Tipo 4. Isoformas diferentes en su modo de expresión. ¿Qué dijimos que era en su modo de expresión? La que constantemente se genera es constitutiva y la que solamente en algunas situaciones voy a necesitar es inducible. Entonces dice, algunas isoformas se expresan de manera constitutiva y otras son inducibles, pero son codificadas obviamente por genes distintos. Por ejemplo, tengo esto, se llama óxido nítrico sintasa. Y tengo la que es constitutiva y la que es inducible. Y ambas óxido nítrico sintasas nos generan justamente esta reacción. Generan el óxido nítrico a partir de la arginina. Eso ustedes de repente lo leían en el CARP, que la arginina generaba óxido nítrico. Bien, esto es que les conviene saber. Tienen que recordar a partir de qué aminoácido se genera el óxido nítrico y que la enzima se llama óxido nítrico sintasa, NOS, ¿sí? Que hay una que se genera constantemente y hay otra que es inducible, ¿sí? La reacción en sí, así mismo como está en rojo, no hace falta saberla.
pero sí tienen que saber quién es la enzima y a partir de quién se genera el óxido nítrico, ¿sí? Y obviamente cuál es la clasificación. Isoenzima tipo 4, una constante y la otra inducible. Bien, ¿cómo yo voy a aplicar esas enzimas? Los conocimientos que tengo de esto. Más allá de un papel fundamental de las enzimas en permitir que las reacciones metabólicas ocurran a alta velocidad y de manera regular, las mismas son útiles para fines terapéuticos. Yo puedo reemplazar enzimas o puedo usar como terapia coadyuvante, dice. Coadyuvante sería acá que le ayuda a otra terapia que yo tengo. Entre ellas se ayudan. O sea, varias terapias que yo voy a aplicar en un solo paciente. Y reemplazo enzimático. Para darles una idea. Personas que tienen intolerancia a la lactosa. Vamos a suponer que es desde el nacimiento. Hay otras variedades en intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Hay parcial, hay total. El que es total es el que no puede nada luego de la leche, ningún derivado siquiera, ¿sí? Y eso se suelen hacer ya con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No va a tener lactasa, entonces no va a aprovechar el azúcar de la leche. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A esos bebés que justamente tienen que mamar para poder ganar anticuerpos y toda esa cuestión, se les puede dar la enzima que les falta. Les podemos dar lactasa, porque eso viene en gotas actualmente. Entonces, eso sería una terapia de reemplazo enzimático. O sea, no hay la enzima que yo necesito, entonces yo le reemplazo con una enzima. O sea, la misma enzima, pero obviamente dada a través de un medicamento. Bien, herramienta diagnóstica, o sea, me sirve para tratar, me sirve para diagnosticar. Y para diagnosticar, por ejemplo, vimos CKMB era un marcador importante para el infarto. Dicen, bueno, y sirve para diagnosticar, para saber qué le pasa a tu paciente. Entonces, la enzima puede ser el analito, que en ese caso yo voy a medir la CKMB y voy a ver cuánto hay. Si está muy alto, entonces la CKMB me está marcando de que está infartando mi paciente. Pero también la enzima se puede usar como reactivo. No necesariamente yo quiero medir a la CKMB, sino lo que ella produce, que es la creatina fosfato, por ejemplo. Entonces, si yo utilizo la enzima tal cual, es analito. Pero si yo lo que quiero es la sustancia que genera la enzima, es el reactivo. ¿Se entiende la diferencia? Si yo quiero medir CKMB, analito. Y si quiero medir lo que produce la CKMB, que es creatina fosfato, entonces es el reactivo. ¿Sí? Olis, siguen ahí. Bueno, y ahí nos va a dar algunos ejemplos. ¿Cómo yo utilizo a fines terapéuticos? Uno, reemplazo enzimático que les mencioné, ahí está. Deficiencia de lactasa intestinal, intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a reemplazar la lactosa que no produce mi paciente por otra lactosa que voy a darle en gotas. O puede ser deficiencia de glucocerebrosidasa, que da lo que se llama enfermedad de Gaucher y que se puede tratar dándole esa misma enzima. O puede ser terapia coadyuvante, dice. Ejemplo, asparagina en tratamientos de leucemia linfocítica aguda. Asparaginasa, perdón. Entonces, leucemia linfocítica aguda no va a ser el único tratamiento darle una asparaginasa, pero es parte del proceso, le va a ayudar. Bien, enzimas empleadas, por ejemplo, para terapia de reemplazo enzimático. Esto tienen que mirar si quieren. Les cuento nomás curiosidades que tenemos en la actualidad, pero no es nada que ustedes deban saber. Ejemplos. Y las que son herramientas de diagnóstico, sí, como analito o como reactivo. Si yo estoy midiendo un analito, es la enzima la que yo quiero medir. Y si es un reactivo, es lo que, sobre lo que trabaja la enzima, lo que yo quiero medir, no a la enzima. ¿Sí? Entonces, como analito, dosaje de enzima en suero o en plasma. ¿Sí? Presencia de determinada enzima en suero o en plasma permite diagnosticar diferentes patologías.
Se aporta sustrato, se aporta cofactores y en exceso para poder detectar la enzima endógena presente en el fluido. O sea, yo lo que quiero medir es la enzima, entonces yo le pongo el sustrato, le pongo el ayudante y veo si es que aparece o no esa reacción. Si aparece, porque hay, está esa enzima y cuánto hay. Y bueno, eso es lo que hay que medir justamente. Ejemplo, AST, ALT. Estas son enzimas hepáticas que se utilizan como marcadores de hepatitis, por ejemplo, inflamación hepática. O LDH. LDH se puede usar para muchísimas cosas, re inespecífico eso. Pero, por ejemplo, se usa también para el infarto o se puede usar para algo que se llama rhabdomiólisis, ¿sí? La amilasa, por ejemplo, un marcador de pancreatitis. Entonces, en diferentes tipos de patologías voy a medir diferentes enzimas. Ahora, como reactivo significa que lo que yo quiero medir es la sustancia sobre la cual trabaja la enzima, no a la enzima. Entonces, por ejemplo, ahí se utilizan métodos que se llama enzima inmunoensayo, que le llamamos acortadamente ELISA, ¿sí? O uso de enzimas como reactivos. Proporcionan alta especificidad porque ustedes saben que las enzimas son específicas, no trabajan sobre lo que no es su sustrato y la enzima se añade en exceso para dosar los sustratos presentes en fluido biológico. Por ejemplo, yo lo que quiero saber es el nivel de alcohol. Bueno, voy a poner una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa y ella trabaja sobre el alcohol, entonces yo voy a poder saber cuánto alcohol había. O glucosa oxidasa, ¿qué quiero medir ahí? La glucosa. No a la enzima, yo pongo la enzima. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Ejemplos hay que saber de cada uno y no por eso les va resaltando en rojo. Yo tengo que saber cuándo yo utilizo como analito una enzima para hacer diagnóstico. Ejemplo, AST, ALT, LDH, amilasa. Así tengo que saber. Todo lo que esté siempre resaltado en rojito en los PPT es porque sí o sí es pregunta de examen. ¿Qué más? Dosaje de enzima en suero. Es posible que yo detecte en el suero sanguíneo una gran cantidad de actividad de enzimas. Obviamente que si yo saco sangre, ahí hay millones de enzimas, no hay una nomás, ¿verdad? Entonces ellas están asociadas a enzimas secretadas normalmente o liberadas por alguna lesión celular, como por ejemplo que les dije, si muere en la célula cardíaca, libera CKMB, entonces yo voy a medir que la CKMB está aumentada. Entonces, por ejemplo, esto es lo que se estudia de la relación, la velocidad máxima, lo que llamamos constante catalítica y la concentración de mi enzima. Se deduce que la medida en suero de la actividad enzimática, que es la velocidad máxima, es una medida directa de la concentración. O sea que cuanto más haya de la enzima, mayor velocidad máxima. Eso es lo que me dice. ¿Qué alteraciones podemos tener en la actividad enzimática en suero en plasma? Y puede ser un aumento de la actividad, por ejemplo, un incremento patológico de la permeabilidad de la membrana, entonces se están perdiendo la enzima, que es lo que me muestra acá. Fíjense, estas células están muriendo y liberan su enzima y esa enzima van a pasar a estar en la sangre. Entonces van a incrementar esa enzima en la sangre. Eso es lo que pasa durante el infarto, ¿sí? Muerte y destrucción celular, se ve lo mismo. Inducción enzimática puede ser que haya una señal que esté generando más enzimas de la que necesito. O puede ser que yo esté teniendo demasiadas células, proliferación celular. Se están dividiendo muchas células. Puede ser también que sea una disminución de la actividad enzimática. ¿Y ahí por qué puede ser? Puede ser que yo me haya intoxicado. Por ejemplo, el plomo es un metal que causa intoxicación en el humano. ¿Por qué? Porque actúa como inhibidor. No le deja trabajar a la enzima. Puede ser enfermedad crónica. Por ejemplo, el hígado es un tejido que tiene hepatocitos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el hígado va muriendo y los hepatocitos se van a ir reemplazando por colágeno? Entonces yo voy a tener menos células. Es una enfermedad crónica. Alteración del estado nutritivo.
Y bueno, la nutrición que me aporta y lo que me aporta mi dieta es proteínas, ¿verdad? Que me dan aminoácidos, esos aminoácidos me sirven para construir mis proteínas. Entonces, si yo no me alimento bien, no voy a tener aminoácidos para construir mis enzimas. Eso es lógico, ¿verdad? Bien, algunas enzimas con interés diagnóstico. Y miren que tiene todo estrellita y está todo en rojo. Esto significa, es pregunta de examen. Aminotransferasas, ¿para qué sirven? Para diagnosticar enfermedad hepática o infarto. Creatina quinasa sirve para detectar infarto o algunas afectaciones musculares. Fosfatasa alcalina me marca enfermedad hepática y ósea. Amilasa, pancreatitis. Fosfatasa ácida, enfermedades prostáticas, ¿sí? Lactato deshidrogenasa se usa para el infarto, se usa para anemia hemolítica. Gamma glutamil transferasa, enfermedad hepática. Pseudocolinesterasa, exposición a órgano fosforado que vendrían a ser los venenos, ¿sí? Uno de repente inhala mucho, qué sé yo, el Mapex, ¿verdad? Y obviamente que se puede intoxicar porque contiene unos venenos que se llaman órgano fosforado. Bien, entonces esto hay que saber. Y esto es re conveniente que ustedes, si lo pueden, se guarden en el cerebro, tatúenselo ahí, porque es importante para la vida de médico, no solamente para pasar este examen. Y acá nada más nos cuenta la vida media de alguna de las enzimas. Obviamente, por ejemplo, si una persona tuvo un infarto en este momento, va a empezar a liberar las enzimas y van a empezar a aumentar esas enzimas en sangre. Pero no es que todo el tiempo tiene que estar así. Una vez que ya pasó el proceso y no murió el paciente, ¿verdad? Entonces, esas enzimas en algún momento tienen que volver a su forma original, a su rango normal. Y entonces por eso me dice que hay vida media. Por ejemplo, la amilasa en sangre dura 3 a 6 horas. La lipasa también. Creatina quinasa dura entre 14 y 16 horas y así sucesivamente. O sea que yo tengo un tiempo otra vez en el cual voy a medir si es que sospecho un infarto. No es así como que mi paciente tuvo un infarto hace 10 días y yo le voy a medir ahora y va a estar aumentado. No, porque hay un tiempo en el cual hay que medir eso. Las enzimas tienen diferente entonces periodo de vida media. Esto debe ser considerado para poder emplearlas como marcadores de una lesión. Como le dije, después de 10 días yo ya no puedo más medir eso. Y acá justamente lo que me muestran son las del infarto. O sea, en el momento en el cual ocurre el infarto, en el día 1, se elevan, por ejemplo, mioglobina, la CKMB, más o menos. Después tenemos otras enzimas que van en aumento, como las troponinas, ¿verdad? El EDH. Entonces, hay un tiempo en el cual hay que medir. Imagínense que yo quiera medir, por ejemplo, después de 10 días. Ya básicamente están volviendo todas a su rango normal. Ahí ya no me sirve. Por eso tengo que saber que hay un periodo en el cual se puede medir. Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió todo lo que hablamos acá? Bien, genial. Entonces, hasta ahí esta clase. Dime, te escucho, Merari. O no sé si me vas a escribir en el chat, igual no. Baila y cuaina. Bueno, yo dependo de ustedes nomás. Si quieren, podemos darnos un receso para el almuerzo y continuamos. O no sé si quieren hacer nomás ya la siguiente clase y después el receso del almuerzo. Depende de ustedes nomás y no. Voy a cortar la grabación para que ya se vaya exportando esto.